Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Seguimos adelante con la serie de enseñanzas sobre la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ha sido un trabajo precioso, hemos podido aprender bastante gracias a nuestro hermano Jonathan Muñoz, que ha estado semana a semana compartiendo con nosotros. Y en este día nuevamente Él está con nosotros para seguir adelante en esta visión, ¿no? Y misión de mirar, ¿cierto?, la confesión de fe a la luz de las Escrituras. Así que vamos a dar la bienvenida a Jonathan, que creo que ya está por ahí conectado. Así es. ¿Cómo está, pastor? Que el Señor le bendiga. Gracias, ¿no?, por esta instancia y gracias al Señor que nos ayuda en esto y esperamos que sea de mucho provecho. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor guíe a Jonathan y unja su corazón, su boca también, lo llene de la palabra y de la gracia que todos los que enseñamos necesitamos. Así que vamos a orar. Padre, en este momento, Dios, donde va a ser enseñado, Señor, la confesión de fe, que es una expresión, Señor, de lo que tu palabra enseña. Queremos rogarte, Padre, que llenes de sabiduría y gracia a Jonathan, como siempre lo haces, Señor, para que él pueda expresar estas verdades que alienten nuestros corazones, que nutran, Señor, nuestras almas, que nos den la perspectiva correcta acerca de tu preciosa palabra, Señor. Queremos que tú seas glorificado, Señor, en este tiempo, Señor amado, y tu iglesia edificada, Padre. Te damos las gracias, Señor, por preparar a Jonathan, disponer su corazón y su vida, y que él obedientemente está con nosotros, compartiendo y bendiciéndonos a cada uno de quienes vamos a escuchar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar en este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, qué bendición, como decía, de poder compartir de nuevo con mis hermanos, con todos aquellos que nos están mirando. Y el día de hoy tenemos de nuevo la revisión de 2 párrafos. Ya estamos muy avanzados en el capítulo número 1, que es de las Sagradas Escrituras. Y hoy día vamos a ver 2 párrafos que son el 6 y 7 y hablan un poco respecto a la claridad de la Escritura, esta forma en que Dios nos ha revelado su palabra y lo que Él quiere decirnos, de tal manera que no es para los académicos, ¿no? No es solo para un grupo selecto de hombres especiales que pueden entender la Biblia. Entonces, partiendo por el párrafo 6, nuestros hermanos de la confesión escribieron: todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Entonces acá en este párrafo, que es el número 6, tenemos una pregunta que yo quise hacer como para sintetizar un poco, que dice, bueno, ¿son las Sagradas Escrituras claras para todos y suficientes para conducirnos a salvación? Es decir, aquí estamos viendo un poco qué tan fácil es que podamos llegar a tener este conocimiento que nos lleva a la salvación, y si es suficiente la Biblia, o hemos de añadir algo más aparte de la Biblia para alcanzar esta salvación, ¿no? Entonces, primero, hay algo interesante que ver acá, porque el párrafo parte diciéndonos: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Las Escrituras nos hablan de muchas cosas. Tenemos referencias a hechos históricos, tenemos referencias a hechos astronómicos, ¿no?
Pero, sin embargo, hay puntos clave que trata la Escritura que tienen que ver mucho con la totalidad de lo que abarca, y que son la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida. Y respecto a esto, que es tan necesario para que alguien pueda alcanzar la salvación, nuestros hermanos nos están diciendo, y así lo creemos, porque lo vemos en la Biblia, que todo esto está muy claro. Es decir, no hay puntos de variación, no hay algo especial o oculto respecto a estos temas que son tan evidentes y tan necesarios para nosotros, ¿ok? Eso es lo que están sintetizando. Pudiéramos preguntarnos hoy día quizás, bueno, ¿para quién? Y quizás lo hemos escuchado, quizás más de alguien lo ha escuchado en algún momento, respecto a que la Biblia es muy difícil, es muy complicada, que hay textos que hay que estudiar mucho, y bueno, efectivamente podemos profundizar en muchas cosas, pero lo necesario para conocer que tenemos salvación en Jesús y que Dios hace todas las cosas para su gloria y que nosotros vivimos para su gloria, eso está clarísimo en la Biblia, clarísimo. No hay doble lectura, no hay doble interpretación, es fácil y claro de entender. Entonces, como les decía, hay tres conceptos que vamos a ver acá que son muy relevantes, que son la claridad de las Sagradas Escrituras, la necesidad de las mismas y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y Wayne Grudem escribe respecto a la claridad lo siguiente, él define así: la claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que las lee buscando la ayuda de Dios y están dispuestos a seguirla. Tal claro. Eso es la claridad. Es decir, todo aquel que se acerca de manera sincera va a entender lo que la Biblia quiere decir para su Amén. propia ayuda y claramente para su salvación. Así lo define Amén. Grudem. Así es. Quería comentar ahí un punto solamente que alguna vez leí que se decía también que es tan clara como para que la pueda entender un niño, ¿cierto? Todo este mensaje de salvación lo puede entender un pequeño, puede leer y comenzar a conocer a Dios de manera fácil, pero también puede llegar en algunas áreas, ¿no?, de la Biblia a tener bastante entretenido a los teólogos con mucha profundidad, ¿no? Tiene también ese aspecto. Pero respecto, como tú dices, Jonathan, y concuerdo absolutamente, respecto a lo que tiene que ver con nuestra salvación, si realmente queremos conocer a Dios y nos acercamos con sinceridad, Dios se va a revelar en su palabra con mucha claridad. Así es, sí, eso es maravilloso, ¿eh? Porque lo vemos en los niños, como desde pequeños les podemos enseñar cosas cruciales que no tienen doble lectura. O sea, Sí. Jesús murió por nuestros pecados y esa es una verdad bíblica clarísima que no tiene ninguna disputa a otra interpretación. Hasta el Tan punto claro de que como para ellos, decir eso. eso, hasta el punto de que un niño pequeño también puede llegar a una convicción de pecado, saber qué es pecado y saber reconocer la necesidad que tiene de un Salvador. Así es. Y es un tremendo regalo del Señor que nos haya dejado de esta manera, ¿no? Amén. Ahora, si miramos un poco, bueno, ¿cómo tomamos más convicción de esto? Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, podemos ver, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, claramente, como dice el Salmo 119 mismo, ¿cierto? Eh, Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, nos trae claridad para la vida que estamos viviendo acá en la tierra. Y también esta frase es muy interesante, que dice: hace entender a los simples, porque no está hablando simplemente a aquellos que pudieran creerse con poco intelecto, sino a los que no son tan sabios, a los que son poco prudentes. Pero la palabra de Dios tiene la facultad que claramente trae luz y puede traer sabiduría y prudencia aún a los hombres más insensatos, como en algún momento seguramente lo hemos sido, ¿cierto? Así es. Entonces eso es maravilloso. Salmo 19:7 también dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Es decir, de nuevo, la Biblia la tenemos, las escrituras nos han sido dadas por Dios y para cualquier persona pueden llegar y empezar a transformar su vida. No hay que ser un académico, no es para los teólogos, no es para la alta esfera, no, está dispuesta para todos nosotros. Hay un texto que seguramente muchos conocen, que es Deuteronomio 6, donde Dios les da este mandato al pueblo, a que ellos transmitan a sus hijos la palabra, que la hablen de día, de noche, en el camino, en la casa, al acostarse, al levantarse. Y hay algo implícito que es tremendo, porque cuando Dios manda a que se enseñe esta palabra a los hijos, a que se les guíe, que se les repita en el camino de acá, no está hablando simplemente de memorización, está asumiendo que claramente los padres van a tener la capacidad de entender lo que les ha sido transmitido, como para que ellos lo puedan a su vez transmitir a los hijos. Entonces ya en el Antiguo Testamento vamos viendo
cómo este mensaje siempre fue dado de forma clara y fue entendido y asumido por todos lo suficientemente claro como para transmitirse de generación en generación. Amén. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos el mismo patrón. Las escrituras de nuevo no se ven como algo lejano, como algo solo para los súper sabios o los súper estudiosos. Para el común de la gente, Jesús nos lo hizo ver. Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí hay algo que se asume. Ellos erraban porque ignoraban las escrituras, lo que quiere decir que si no hubieran ignorado la escritura, o sea, si hubieran ido realmente a la escritura, habrían entendido, ¿no? Por lo tanto, Jesús nos pone en esta plataforma, que no es difícil de comprender los aspectos centrales, ¿no? Y en Mateo 12:7 también se nos dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. De nuevo, esa es un texto ligado justamente a la vida práctica, a lo que Dios ya había revelado, que no era nada extraño, era lo que estaba escrito hace mucho tiempo antes, ¿cierto? Así es. No había ningún mensaje oculto, ni doble interpretación, ni nada raro, estaba puesto nomás. Entonces, de nuevo se nos muestra que las escrituras efectivamente son claras para que podamos vivir una vida que agrada al Señor y para alcanzar salvación. Después de que Jesús estuvo en su ministerio, los apóstoles y las iglesias que siguieron hacia adelante, siguieron el mismo camino y consideraron las escrituras de la misma forma. Porque ya Pablo nos escribía en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y de nuevo, deberíamos hacernos la pregunta, bueno, si el apóstol le está escribiendo a las iglesias, le está escribiendo a los hermanos, que las escrituras están puestas para paciencia y consolación, entonces no hace alguna referencia a algún súper ungido o súper entendido que tenía que traducirle a la gente, sino está hablando en general. Las escrituras van a traer consolación, nos van a ayudar a tener paciencia. Por lo tanto, el énfasis es a leerlas y no a ser un súper estudioso en este sentido, ¿no? Así es. Sin menospreciar claramente que estudiar siempre va a ser bueno, ¿no? Por supuesto, es importante, como decía, ¿no? Hay cosas que deben ser profundizadas, que tienen un grado de complejidad, pero lo que pertenece a la vida, a la piedad, como dice 2 de Pedro 1:3, ¿no? Nos ha sido dada mediante el conocimiento de Cristo, del Señor, para que experimentemos todo lo que el Dios quiere también que vivamos. Y hermoso el texto que pusiste ahí, ¿no? Que justamente se escribió esta enseñanza para que por la paciencia y la consolación, o sea, cuando estamos angustiados, todo lo que necesitamos, hermano, está ahí puesto con claridad a través de la palabra para nuestras vidas y llenarnos de la esperanza que también provoca la palabra en nuestros corazones. Eso es maravilloso. Así es, así es. Aquí quise poner 2 puntos centrales, que son centrales a todo el contenido de la Biblia, y que lo dicen nuestros hermanos al principio del párrafo 6, que es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Respecto a la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Clarito, que lo que vayamos a hacer, ¿cuál es la motivación que tenemos que tener que hacerla? Al hacerla, es hacerlo para la gloria de Dios. Por lo tanto, la Biblia claramente tiene un foco en que nuestra existencia está puesta para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y eso tampoco hay doble interpretación ni algo oculto en eso. La Biblia es muy clara y enfática en esto. En el Antiguo Testamento ya en Isaías se nos decía, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Este es un texto que a veces saca ronchas, ¿no? Sobre todo de repente en algún hermano que no considera esta idea de que Dios hace todas las cosas para su gloria, ¿cierto? Porque a veces nos parece que vemos a Dios como un Dios egoísta. ¿Cómo Dios va a creer todas las cosas para su gloria? ¿Quién se cree Dios, cierto? Es tacaño, egoísta. Pero la verdad es que Dios es el único ser digno de recibir toda la gloria, porque efectivamente es perfecto y es digno. O sea, no hay pecado en que Dios busque su propia gloria. Y este texto de Isaías es muy tremendo en eso, porque en medio de todo el pecado del pueblo, de toda la infidelidad, de todo su escape de Dios, de toda su lejanía, Dios da una tremenda declaración y le dice, miren, no lo he destruido ni lo voy a destruir porque Él ya había pactado.
Y si él los destruía, el que iba a romper el pacto entonces iba a ser Dios. Y los pueblos iban a hablar de este Dios infiel. Por lo tanto, Dios dice, no, por amor de mí mismo. Efectivamente, Dios amaba a Israel, sin duda. Y Dios nos ama a nosotros, sin duda. De hecho, Dios ama a este mundo y a las personas de este mundo, ¿no? Pero sin embargo nos muestra que Dios hace todas las cosas para su gloria, como nos dice también Colosenses o Efesios, siempre me enredo un poquito, respecto a que Dios decidió exaltar a Jesús, reunir todas las cosas en Cristo, ¿no? Y eso no es Dios exaltándose a sí mismo, ¿acaso no es Dios En Efesios buscando 1, su claro. propia gloria? Y en eso no hay pecado, claramente. Amén. Entonces eso también lo vemos que está clarísimo en la Escritura, ¿no? Respecto a la salvación de los hombres, bueno, Romanos 10, del 9 al 11, Pablo escribiendo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Clarísimo, ¿no? Arrepentimiento, confesión, fe, salvación. No sé si hay algo tanto más que añadir a esto respecto a la salvación. Yo creo que es súper claro. Y Juan 14:6 también nos dice, cuando Jesús habló y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Clarísimo. Nuestro camino a Dios, Jesús. Entonces vemos, yo quise poner estos dos ejes que están realmente claros en la Escritura. Sería torcerlas quizás de manera malintencionada, tratar de buscar, como se dice, la quinta pata al gato en esto que yo creo que está tan claro y que es parte de lo que vemos como la claridad de la Sagrada Escritura, ¿no? Es lo que ha hecho la religión, ¿no? La religión ha construido caminos tortuosos para llevar el hombre a Dios, y Dios hizo un camino tan fluido a través de Cristo, tan claro en las Escrituras, salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, y es tan simple en ese sentido y al mismo tiempo tan profunda y maravillosa. Pero qué importante entonces darnos cuenta que la Biblia revela de esta manera para que nosotros seamos humildes y creamos lo que la propia Biblia nos quiere enseñar en este sentido. Así es, así es. Pasamos a un hecho también que nos mostraba este párrafo que estamos leyendo, que es la necesidad, porque nos habla de todas las cosas necesarias para la propia gloria de Dios, para la vida del hombre, la fe, ¿cierto? Entonces, bueno, entramos a un tema que es la necesidad de la Sagrada Escritura. ¿Son realmente necesarias las Sagradas Escrituras? ¿O habrán otros medios? ¿O podrán estar 50 y 50 con algo más? Bueno, Wayne Grudem de nuevo nos alumbra un poco al definirlos la necesidad y nos dice, la necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios, pero no es necesario para saber que Dios existe ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Y aquí él hace una distinción, ¿no? Claramente, como Pablo nos dice en los primeros capítulos de Romanos, la creación nos muestra y nos evidencia, nos testifica que hay Dios. Y tenemos la ley escrita en nuestros corazones, de todos los seres humanos. Por lo tanto, ¿quién podrá decir, bueno, yo no sabía que había Dios? Aquellos que niegan a Dios lo hacen a sabiendas que aún existe, ¿cierto? Apagando el testimonio, su conciencia, que está en ellos mismos de manera necia, ¿no? Pero eso está clarísimo. Ahora, lo que requerimos para conocer el Evangelio, para acrecentar nuestra vida espiritual, es las Sagradas Escrituras. Y ahí nos vinculamos derechamente a que necesitamos efectivamente la Biblia. Romanos 10, de nuevo, del 13 al 17, nos da una porción un poco más clara respecto a esto, porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hasta ahí todos lo sabemos, ¿no? ¿Cierto? Invocamos el nombre de Jesús, claramente después más adelante vamos a entrar en detalles cómo se produce esto, ¿cierto? Pero ahí está, aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero continúa Pablo diciendo, bueno, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí de nuevo nos está ligando, nos está mostrando la Escritura que ella misma, la Escritura, la Biblia, nos es necesaria para conocer el Evangelio. De otra manera, no podríamos tenerlo. Ahora,
en la práctica, ¿qué significa esto? Significa que cuando predicamos, nosotros predicamos la Biblia, ¿cierto? No significa que vamos a ir con una Biblia en braille, se la vamos a ir marcando a la gente en la cara, ¿cierto? No, quiere decir que nosotros nos nutrimos del Evangelio, y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Pero sin la Biblia, ¿cómo conoceríamos el Evangelio, no? ¿Y cómo conoceríamos lo que es necesario para la vida? Ahí se torna mucho más difícil. Respecto a la vida espiritual, Mateo 4:4 nos dice este texto que todos conocen seguramente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, la Biblia no es solo necesaria para conocer este camino a la salvación, sino que también nos es necesaria para acrecentar nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos alimentamos ahora? ¿Bastará solamente con haber conocido que hay un Salvador que murió por mí y haber puesto mi fe en Él? Porque eso debiera moverme entonces a seguir alimentándome continuamente, porque cuando enfrentamos necesidades, y dicho sea de paso, estamos viviendo una vida en la cual nosotros estamos afectados por el pecado, pero la vivimos en un mundo caído, donde vemos injusticia, donde vemos violencia, donde vemos incertidumbre, donde vemos abuso, donde vemos un montón de cosas, un mundo quebrado. Entonces, bueno, ¿cómo vivimos nuestra vida en este mundo? La Biblia nos da la solución. ¿Qué nos muestra esperanza? ¿Quién nos muestra que nuestro Dios es grande para salvar o para sanar, como tantas veces lo ha hecho? Las mismas escrituras testifican eso, ¿no? ¿Quién nos dice, bueno, que por qué hemos de temer que los pájaros, ¿cierto?, no trabajan, no acumulan en granero y Dios les da su alimento? Y cuánto más cuando le dice a sus discípulos, ustedes, hombres de poca fe, ¿cierto? Entonces, nos está mostrando, de nuevo, la escritura, que podemos confiar en nuestro Dios, y eso claramente afecta la forma en que vivimos. Por eso es tan necesaria la escritura para nosotros. También se nos dice en la Biblia que es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Yo sé que de repente entramos en esta área más chica en que uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad específica de Dios para mi vida? Porque algunos serán predicadores, otros podrán ser músicos, otros podrán seguramente servir en algún ministerio de misericordia, o en diversas cosas muy específicas quizá donde Dios nos puede usar, pero hay aspectos generales de la voluntad de Dios que están clarísimos. Uno de ellos es el que está en 1 Tesalonicenses 4:3, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es clarísimo. No hay doble lectura, no hay doble interpretación. ¿Qué desea Dios de nosotros? Que nos santifiquemos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, ¿cómo sabemos nosotros esto? Por la palabra de Dios, por la Claro. Biblia. Y en ese Entonces, sentido, perdón, la santificación entonces no es solo para quienes van a ejercer algún rol específico dentro del pueblo de Dios. Como por ejemplo, alguien puede decir, no, los pastores tienen que santificar su vida. No, no, todo sí, claro. creyente debe vivir este camino de santificación, como lo sabemos, como tú decías, por la palabra del Señor. Y gracias a Dios, ¿no? Porque a veces nos pueden poner una carga muy fuerte a nosotros solo los pastores, no. Todos los cristianos tienen que vivir una vida de santificación. Así es, sí, tremendo. Y fíjese que, bueno, yo creo que a más de alguno nos ha pasado, ¿no? Que a veces nos enredamos en esta cosa media mística de buscar y vernos como tan confundidos respecto a qué es lo que Dios quiere. Y como decía, claro, Dios efectivamente hay cosas específicas que nos puede guiar, que nos puede dar entendimiento, que nos puede dar de alguna manera dirección, pero hay cosas clarísimas que ya están en la Biblia. O sea, nadie podría venir a decir, no, es que no sabía que no podía tener dos esposas o que no podía tener un amante, si la Biblia es clarísima respecto a eso, ¿no? Y eso es tremendo, porque también nos vuelve a pegar a que necesitamos la Biblia para vivir nuestra vida cristiana. Amén. Después de esto entramos a otro tema que también es muy relevante, y me atrevería a decir muy relevante, sobre todo en los días que vivimos hoy, que es la suficiencia de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Y quiero partir en esto, antes de dar la definición, diciendo lo que no significa la suficiencia de las Escrituras, ¿ya? La suficiencia de las Escrituras no significa que la Biblia nos va a dar la respuesta a cada pequeño detalle o elección de la vida cotidiana que vivimos. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente no es un libro de cálculo avanzado. O sea, no vamos a encontrar cómo resolver un cálculo multivariable en las páginas de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque no es esa su finalidad. Tampoco es un manual de anatomía, por lo tanto no podemos esperar aprender anatomía al detalle, ¿cierto?, al hueso, de lo que la Biblia nos enseña. Y tampoco es un recetario para el éxito. Sin embargo, ya habíamos dicho antes que lo que dice, si llegara a decir algo respecto a cálculo avanzado, es veraz lo que dice, ¿no? Y si dice algo sobre anatomía, lo que diga es veraz. Y así en cada área.
pero la finalidad de la Biblia es efectivamente mostrarnos el camino a Dios, llevarnos a la salvación por Cristo para que exaltemos el nombre de nuestro Señor, para darle gloria, ¿cierto? Esa es su finalidad. Entonces la suficiencia no significa que vamos a encontrar, como decía, la respuesta a este pequeño detalle. Y aquí me olvidé de ponerlo, pero quería citar a mi gran suegro, porque él siempre dice esta frase que es muy interesante, ¿cierto? Que Dios no nos dice si tenemos que comprarnos un auto rojo, o un Cadillac, o un Mustang GT, ¿cierto? Pero sí la Biblia nos entrega principios de sabiduría para saber cómo administrar lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Amén. Entonces es muy relevante, porque la Biblia claramente nos entrega esos principios respecto a cómo vivir, cómo administrar, cuáles son las prioridades, cómo vivir en tiempos de crisis, y todo lo que es necesario para la vida, pero no nos dice qué chaleco tenemos que ponernos todos los días, ¿no? Así es. Eso es un alcance que quería hacer. Ahora, ¿cómo define Wayne Grudem la suficiencia? Él dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Eso quiere decir la suficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es relevante? ¿Qué implica la suficiencia para la vida cristiana hoy? Todos nosotros, los que nos hemos convertido por la gracia del Señor, hemos pasado a ser cristianos. Y si recordamos cuando se le llamó a los discípulos, ¿cierto?, por primera vez cristianos, esto significaba pequeños Cristos, porque de alguna manera ellos estaban viviendo, siendo un claro ejemplo, una clara muestra de quién era Jesús. Por eso se le llamó cristianos. Y hoy día nosotros, en el siglo XXI, somos cristianos, pero ¿cómo vivimos como cristianos? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, la Biblia es suficiente para llevarnos a vivir como un buen cristiano. Algunos, o todos, mejor dicho, los que estamos aquí, somos hijos o son hijas, ¿no? Por lo tanto, hay padres. Y la Biblia nos enseña cómo comportarnos respecto a nuestros padres, cómo lo debemos honrar. También nos enseña a ser padres o madres, esposos o esposas, nos enseña a ser ciudadanos, nos enseña a servir. Entonces, todo aquello que es necesario para vivir una vida piadosa, para poder exaltar a Dios con todo lo que hacemos, está contenido en las Escrituras, y lo que la Biblia nos dice es suficiente para que lo realicemos de tal manera que glorifique al Señor. ¿Ok? Es decir, para todos estos temas que vimos, y muchos más de los que yo les listé ahí, la Biblia nos da lineamientos y los principios que necesitamos. Eso es lo práctico, es la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué hay un énfasis en esto? Es porque claramente nos vemos afectos a peligros si no consideramos esto. Peligros como qué, como entregar áreas que le pertenecen a la vida cristiana al mundo, y como despreciar la instrucción bíblica. Y quise poner acá 3 pequeños ejemplos que sin duda dan para mucho más de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero 3 ejemplos que consideré importantes, y es, por ejemplo, la intromisión de la psicología en la iglesia. Y quiero hablar de esto muy en particular, no por desmerecer a los psicólogos, sin duda, pero hay un tema que es muy primordial y que la Biblia es clara en mostrar. La Biblia se enfoca en Dios y en la salvación de su creación, muy particular, el ser humano, que es distinto a todo el resto de la creación. El ser humano es muy distinto a los animales, a pesar de que podamos tener quizás un parecido, incluso en el ADN, en algunas cosas, pero somos una creación muy particular y muy especial de Dios. Y quien se aboca a tratar con esta creación tan particular, en sus temores, en sus miedos, en sus esperanzas, es la Biblia. Entonces corremos el peligro de ser influenciados y de permitir que se entromezca la psicología en la iglesia, y con todos sus principios antropocéntricos, es decir, centrados en el hombre, que no consideran a Dios, desde ahí empezar a tratar el cristianismo. Yo, muy en lo particular, pienso que es un peligro latente de nuestra época. De hecho, me atrevería a decir que es muy peligroso que como cristianos seamos raudos a acudir primero a un psicólogo antes que a consultar la Sagrada Escritura y el testimonio de hombres piadosos respecto a problemas que podamos tener en la vida, porque eso nos habla de que nuestro foco no es efectivamente la Sagrada Escritura, y las consecuencias claramente se van a dejar ver. Claramente vamos a tener diferentes caminos y lugares donde vamos a llegar si no estamos considerando como suficiente la Sagrada Escritura. ¿Okay? Yo creo, Jonathan, partiendo de base de la concepción de qué es el hombre y qué es el alma del hombre. O sea, la antropología de base que tiene la psicología versus la antropología bíblica
hay puntos muy discordantes en eso, porque la visión del hombre desde el mundo secular, naturalista, no revela la grandeza y la gloria y la amplitud de detalles que tiene el alma. Dios sí sabe cómo nos hizo. Por lo tanto, el tratamiento, digámoslo así, ¿no? La terapia, si fuera una terapia, usáramos esa palabra, por supuesto Sí, la terapia que Dios propone es la que va a ser la correcta, porque además va a apuntar a los propósitos correctos. Los propósitos correctos de Dios es la santificación de las personas, no solo aminorar, por ejemplo, un síntoma particular por una circunstancia de la vida. Entonces, por eso es importante tener cuidado, como tú lo dices, ¿no? De mirar muy bien respecto a que la Biblia, la palabra del Señor, es suficiente para restaurar el alma de las personas. así es. Sí, eso es tremendo. Y bueno, yo pienso con un poco de temor en eso, como a veces cedemos áreas, ¿cierto? Y como lo decía, sin desmerecer, obviamente, lo que Dios en su gracia ha permitido en ese campo. pero, pero me llama la atención a veces cómo hay fundamentos psicológicos muy ateos detrás de muchas terapias y que claramente muchas veces desvían incluso el pecado, las actitudes pecaminosas para centrarse en otros focos y como lo mencionaba usted, ¿cierto? Al final se vuelve una espiral y la persona muy difícilmente puede salir de ahí si no considera a Dios en sus caminos, que es un aspecto muy relevante y muy central de lo que es el hombre en sí, muy particular en este punto, diría yo. Incluso yo creo que algunos aspectos pueden llevar a una persona, algunos aspectos de un aporte desde la psicología pueden llevar a una persona quizás a minorar ciertas sintomatologías como sentimientos de culpa, como sentirse que a lo mejor no tiene sentido su vida y darle un propósito, pero en realidad el propósito del ser humano no es ser felices en sí mismos, sino ser felices en Dios, persiguiendo la gloria de Dios. Entonces, justamente están desviando el camino, buscando falsos dioses al final, las personas tomando caminos que aparentemente son rectos, pero que al final son caminos de muerte, como dice la Escritura. Y eso es Así es. importante dejarlo claro. Sí, me acordaba ahora, lamentablemente no me acuerdo el autor, seguramente usted lo conoce, cuando estudiaba un poco esto, uno de los ejemplos como difíciles que hay, o como extraños, por así decirlo, es respecto a un autor cristiano que habla desde la psicología y que potenciaba y animaba en uno de esos libros la masturbación como una forma de descubrir incluso la sexualidad y la validaba. Entonces, que heavy, ¿cierto? Como a veces podemos rayar en esa área pecaminosa, ¿no? Dobson. Y validarla desde una mirada psicológica, que eso claramente tiene afecciones, porque hay una entrada probablemente al mundo de la pornografía, de pensamientos desviados y un montón de cosas, Y una búsqueda egocéntrica mal del placer. malentendimiento. Es una búsqueda Sí, egocéntrica del placer. La sexualidad está planteada, por supuesto, para el placer, pero con la búsqueda no egocéntrica, sino en el así es, matrimonio de dar disfrute al cónyuge. No es exactamente. egocéntrica. Sí, ese era un ejemplo que me acordaba ahora mientras lo Era conversábamos de Dobson, cómo podía apellido afectar. Dobson, planteaba ese punto. Él mismo es, exacto, súper. Cerramos ahí eso. Entonces, también tenemos otro punto que es el coaching en la iglesia, que hoy día se da mucho y es muy notable algunos pseudo predicadores o predicadores con una doctrina muy cuestionable, ¿no? De cómo saca tu campeón, cumple tus sueños, alcanza tus metas, y claramente nos desviamos, como decía usted, de los propósitos de Dios, que vivir una vida de servicio, en humildad, glorificando al Señor y claramente ninguno de estos focos de vivir para Dios, de exaltarle, buscar su gloria, reprime para nada el hecho de que Dios nos pueda bendecir y que podamos disfrutar de la creación y que podamos gozar de la vida que Dios nos da aquí en la tierra, ¿cierto? Mm. Pero ese foco tan exitista, tanto de coaching, también daña el mensaje del Evangelio, y eso también se ha lamentablemente metido mucho en la iglesia hoy día. Y de nuevo, ¿por qué? Porque pareciera que en estas áreas la Biblia, digo, nos quedara chica respecto a algunas cosas, y ahí un peligro grande, ¿no? Claro, porque en realidad todos los dones que Dios nos ha dado, Dios los quiere y propone muy bien la Biblia que los usemos, que hagamos uso de todas las capacidades que Dios nos da, que disfrutemos lo que nos da, pero también que bendigamos al otro. Pero también el coaching está tan antropocéntricamente propuesto, ¿no? De sacar el campeón que hay en ti. Alguna vez escuché por ahí que realmente debiéramos sacar el campeón que hay en nosotros, pero que no vuelva nunca más, porque en realidad tenemos que reconocer que somos pecadores y que por gracia Él nos sostiene. Y si hay algo de capacidad en nosotros, es la misericordia de Dios. Y tiene que estar puesta para servir a los demás, para ayudar en la edificación de la iglesia y también en socorrer y ayudar a las personas de este mundo. Así es.
También quería poner otro punto ahí, que es la intromisión de prácticas, doctrinas o dogmas ajenos a la vida de fe. Y esto lo vemos en el testimonio de la Escritura, como tantas veces a lo largo de la historia nuestros hermanos han peleado y han defendido la sana enseñanza respecto a herejías que se han levantado, respecto a cosas como querer, lo vivieron los apóstoles en su momento, aquellos que querían judaizar el cristianismo, ¿no? ¿Cierto? Y no era el evangelio solamente, sino que aparte práctica, aparte rito, que la corbata, por así decirlo, no sé, que tales cosas empezamos a agregar, como si lo que nos dijera la Biblia no fuera suficiente para tener esta comunión y esta vida piadosa con Dios, y ahí claramente corremos peligros, ¿no? Tenemos una advertencia también en el párrafo que vimos de la confesión, que está casi al final, que dice, respecto a las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. Y ahí quería poner algo simple, que ya lo hemos mencionado, pero quizá dejarlo más gráfico, porque el Evangelio más algo deja de ser Evangelio. El Evangelio es Evangelio cuando se mantiene en su forma pura, porque es el mensaje que Dios nos ha revelado. Pero cuando nosotros le ponemos añadidura, dogmas, esquemas o lo que sea, ya dejamos de tener el Evangelio y desvirtuamos aquello puro que Dios nos entregó y que efectivamente es lo que va a dar crecimiento a nuestra vida. Entonces también tenemos un añadido en este párrafo de nuestros hermanos, una advertencia respecto al añadir, ¿cierto? Por nuevas revelaciones o lo que sea. Y fíjese que es muy notorio cómo en los últimos cientos de años, y claramente lo vivieron también hacia atrás la historia de la Iglesia, estas nuevas revelaciones, este nuevo entendimiento de algo, esta nueva claridad sobre temas que eran ocultos o más oscuros, podríamos decirlo, ¿no? Ha desviado finalmente a la Iglesia y ha generado sectas que ha terminado con mucha gente engañada y lejos de los caminos del Señor. Por lo tanto, tampoco es tan para mirarlo tan simple, ¿no? Como para que hagamos la vista gorda y eso no va a dañar, porque efectivamente puede llegar a dañar. Quiero citar lo que Apocalipsis 22, 19 dice, si alguno quitare, 18, perdón, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, Dios es claro en decir que Él no quiere nada que se conecte, primero que no lo agreguemos a la palabra, ¿no? Con profecías, como tú decías, raras, nuevas revelaciones, pero también en la vida diaria, o sea, que es la Biblia más algo va a construir mi cristianismo. Claramente no debe ser así. Así es. El Señor nos ayude, ¿no? Tenemos también otro punto importante que menciona este párrafo, y es que se requiere la obra del Espíritu Santo. Es decir, todo esto que vemos no es un tema solamente intelectual. Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, somos dependientes de la obra del Espíritu Santo. Nada de lo que hablamos acá, ni lo que tenían en mente nuestros hermanos, más allá de quizá en algún momento lo vamos a ver, ¿no? De este cesacionismo que se puede dar, claramente hay una dependencia del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. No podemos vivirlo como mero intelectualismo, como si fuera una materia más de la universidad que simplemente se da o como algo que tenemos en la mente, porque es necesaria la obra del Espíritu para que de alguna manera, como se dice, nos amanezca, ¿cierto?, en nuestro corazón y podamos hacer vida a estas palabras en nosotros. Si no, simplemente va a quedar ahí y se va a perder, ¿no? Así es. Es lo que hemos estado predicando en la iglesia, ¿no? En el Evangelio de Juan, donde hemos visto justamente estos textos, capítulo 14, que hemos predicado recién, sobre lo importante del Espíritu Santo. Cristo se fue, está sentado a la diestra del Padre, pero la persona del Espíritu Santo justamente está acompañándonos, consolándonos, aplicando el Evangelio en nuestra vida, iluminándonos. O sea, sin Espíritu Santo no hay iglesia, sin Espíritu Santo no hay crecimiento, sin Espíritu Santo no somos nada, hermano. Necesitamos tanto la obra del Espíritu Santo. Amén, así es, tal cual. Qué tremendo que lo reconocían nuestros hermanos, hace tantos cientos de años atrás no es un tema ajeno, a veces pareciera que estudiar estas cosas como que nos alejara de la vida piadosa o devocional de Dios, pero nunca estuvo así en la mente de nuestros hermanos. Así es. Ahora, también hay un reconocimiento en este párrafo que estamos viendo respecto a estos temas que yo le puse, entre comillas, grises. Y quiere decir que la confesión de fe reconoce que no todo está tan claro en la Biblia, y vimos los aspectos principales son clarísimos, pero hay temas, por ejemplo, como la forma de oración, es decir,
contextualizado hoy día, bueno, ¿ponemos una batería en la iglesia? ¿O no le agradará al Señor la batería? ¿O bastarán 4 guitarras? ¿O le ponemos distorsión? ¿O serán más voces o menos voces? ¿O hay que subir todas con falda? ¿O todos con pantalones? Bueno, son temas que... O con un puro piano, ¿no? Hay iglesias que no, solo un piano, y si no es un piano, no, estamos mal. Claro, esos pueden ser acuerdos seguramente de una congregación local, pero tenemos que ser muy cuidadosos de pasar de ese paso de acuerdo local a establecerlo como una doctrina firmemente anclada, porque la Biblia no es tan clara respecto a eso, es decir, nos deja margen y claramente nos da principios, la difusión de nuestro corazón, ¿cierto? El contenido de las canciones seguramente, de la forma en que vamos a orar, los aspectos que tiene la adoración, pero de ahí a elaborar doctrina nosotros debemos ser muy cuidadosos. Lo mismo ocurre con la forma de gobierno, y fíjense que la forma de gobierno en lo particular fue uno de los puntos que propició que naciera esta confesión de fe y que estuviera antes la declaración de Saboya, ¿no? Que hubieron un poco de desacuerdo respecto a estos puntos. Entonces, tenemos margen en la escritura para movernos un poco, y es importante reconocer que estos temas no están absolutamente zanjados. Debemos reconocer nuestras limitaciones y las que Dios nos ha puesto y entonces ser humildes. El peligro de esto es que cuando nosotros nos ponemos en una posición respecto a estos temas en particulares que no están tan definidos y nos anclamos y nos abanderamos en esta posición, debemos ser cautos en quizás tomarla porque es un acuerdo local, pero no imponérsela a otros cristianos, porque efectivamente no son tan claras. ¿Ok? Y ese es un alcance que hacen nuestros hermanos. El párrafo 7, que es con el que terminamos hoy día, un poquitito más simple y es quizá una extensión del 6, dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas para el uso adecuado de los medios, por el uso adecuado, perdón, de los medios ordinarios. Todo en la Biblia es igualmente claro para todos, y aquí entramos a un tema, porque como dice ahí, el origen de la confesión muestra un poco de lo que el párrafo 7 indica, es decir, hay aspectos que no estaban tan absolutamente claros que nos da un margen, entre comillas, de desacuerdo, ¿no? Y pudiéramos plantear preguntas como, bueno, ¿qué pasa con los niños cuando mueren? ¿Hay algún versículo que que nos diga expresamente? Tenemos margen para inferir un poco, ¿cierto? ¿Cuál es la forma de gobierno que la Biblia enseña? ¿Nos enseña solamente un gobierno episcopal? ¿O solamente un modelo congregacionalista? ¿O tenemos margen para movernos? ¿Cierto? Claramente tenemos margen. ¿Qué pasa con el milenio? ¿Hay realmente el milenio? ¿Existe? Tenemos que reconocer que hoy día hay diversas posturas, ¿cierto? Y pudiéramos claramente tomar una postura, lo cual está bien, pero las posturas que hay generalmente se apoyan en texto, entonces eso nos muestra un poco que hay áreas que no son tan absolutamente claras. La postura del noviazgo en la Biblia, tampoco hay versículos que de repente sean tan claros respecto a algunos temas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la Biblia nos entrega principios y aún así, estamos hablando de estos temas en particulares, no todo está tan claro y es importante reconocerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ser un poco humildes. También nos dice este párrafo que no todo es claro para todos en igual manera. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un tema tremendamente complejo. Es muy difícil de abordar, de tener esta tensión entre nuestro Dios, como lo vamos a ver en otros capítulos más adelante, ha decretado las cosas, ¿cierto? Y cómo el hombre aún así es responsable de su propio pecado. Bueno, ¿y cómo actuamos en esto? ¿Cuál es la línea? Pues son temas complejos, ¿cierto? El orden de la salvación, qué viene primero, qué viene después, como lo decía, el decreto de Dios, la providencia de Dios, los milagros, ¿cierto? No todos los temas, nos está diciendo el párrafo 7, van a ser igual de claros para todas las personas. ¿Y qué significa esto? Que no estamos llamados a llevar la guadaña, ¿cierto? Y andar cortando la cabeza de todos los que no entienden lo mismo que nosotros hoy. Hay un factor claramente que viene de Dios, de la obra del Espíritu, que da entendimiento, que da sabiduría, que trae luz, ¿cierto? Hay mucho estudio por detrás, hay cosas que Dios nos va mostrando.
Pero a mí en lo particular me llama la atención esto, porque nos lleva a ser humildes y a rogar a Dios, tanto por nuestro propio crecimiento y Amén. entendimiento, como por el de otros, ¿cierto? Porque es fácil por nuestra condición pecaminosa que a veces nuestro corazón se enaltezca y queramos poner nuestro estándar para que todos los demás los tengan. Y aquel que no cumple mi estándar, uy, las penas del infierno sobre él, sobre este hermanito, esta hermanita, y de ahí empezamos lamentablemente con actitudes pecaminosas. Divisiones, Entonces, claro. el Señor nos ayude en esto también a comprender esto, ¿cierto? No tenemos que olvidar que la propia palabra también nos anima, ¿no? En Efesios 4, a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y donde la Biblia, como tú bien lo dices, Jonathan, no es tan expresa y tan clara en definir estos parámetros y podemos tener un rango de interpretación, ser más conscientes de que lo más importante es el amor entre nosotros y guardar la unidad del Espíritu, o sea, la unidad que Dios creó. Nuestra unidad no viene de una doctrina en particular donde hay áreas grises, sino viene de que Cristo murió por nosotros y estamos unidos por un mismo espíritu, una fe, un bautismo, un Señor que es Padre de todos nosotros. Así es, ¿cierto? Claramente, lo habíamos comentado, usted lo comentó hace un par de sesiones atrás, si alguien nos viene a cuestionar la divinidad de Jesús o la forma en que Él se dio como propiciación por nosotros, por supuesto que tenemos todo el derecho y somos animados a plantear nuestro punto, y si hay división, y así tiene que ser. Así es. Pero no nos vamos a dividir con hermanos y a dejar de hablar con hermanos, a enojarnos porque uno cree que es mejor un gobierno episcopal y el otro cree que es mejor un gobierno congregacionalista. O sea, Claro, claro. entramos en disputas que no... Hay un pastor, el doctor John Street, en un video de consejería, él dice sobre un tópico en particular que podríamos usar cualquiera de estos, por ejemplo, el Ordo Salutis. Si alguien me Sí, pone una pistola en la boca con el Ordo Salutis al revés de como yo lo pienso, yo podría ponerme de acuerdo con él sin ningún problema. sí, O claro, sea, no es algo trascendental, pero si alguien me dice que Cristo no es Dios, yo moriría por eso. exactamente. Sí, yo pienso que es importante esto, como le decía, porque que Dios nos ayude en esto a ser humildes, ¿no? A no imponer a los demás y rogar que todos podamos crecer al mismo ritmo. Hay hermanos nuestros, muchos autores de libros que son tremendos, que tienen mucha sabiduría, que Dios les ha dado mucho conocimiento y tenemos que ser humildes para aprender de ellos, y a la vez Dios nos ayuda a poder ayudar a nuestros hermanos y ser ayudados, como lo hace usted, ¿cierto? Para que podamos crecer por la gracia del Señor, ¿no? Que Amén. es eso, llegar a la estatura de Cristo, para eso necesitamos al Señor y de los hermanos. Así es. Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y mire, Pedro, que fue discípulo del Señor, está diciendo que habían cosas difíciles de entender, cuánto más nosotros hoy día. Cuánto más no nos van a costar algunos temas si Él estuvo con Jesús ahí mismo, ¿no? Entonces, qué importante es que entendamos esto. Ahora, esto también nos da el pie a otra cosa que dice la confesión, y que dice la última parte de este versículo, ¿no? Que estas cosas difíciles de entender, dice Pedro, hay indoctos e inconstantes que las tuercen. Y fíjese lo que dice la última parte de este párrafo, porque nos dice las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación. Se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay cosas que no entendemos, con el estudio y mucha oración y el apoyo de hermanos, probablemente las podemos llegar a entender. No podemos tomar tampoco la otra actitud de decir, bueno, si todo me lo va a revelar Dios, entonces yo me lavo las manos y aquí yo no estudio la Biblia porque todo me viene por revelación. Esa es una negligencia, ¿no? Así es. Y tenemos el ejemplo de Hechos 17:11, cuando se habla de estos hermanos que dicen que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Nosotros no podemos asumir hoy día en nuestra vida que simplemente las cosas nos van a llegar por una iluminación divina, así como un acto mágico, y vamos a entender todo. Hay muchas cosas que requieren estudio, muchas horas de lectura, mucha oración, rogando al Señor que nos dé entendimiento. Y eso no es para nada ajeno a la vida devocional o a la vida piadosa, al contrario, nos anima este párrafo también a ser diligentes en buscar, en escudriñar, en indagar, para poder aprender y para poder conocer aquellas cosas que quizás hoy día vemos un poco grises, ¿no? Amén, amén. Yo creo que estos medios ordinarios que tú dices incluye esta vida de iglesia, en comunidad, Sí, porque dentro de la iglesia Dios va siempre a poner personas que saben más que nosotros, que han profundizado más, y toda esta enseñanza puede ser recibida por nosotros con humildad. Y eso es importante porque, claro, si yo me encierro con la Biblia, Dios me puede hablar, claro, Dios me puede hablar, pero muchas cosas las va a hablar y me las va a explicar a través de hermanos míos, pastores, maestros, que Dios ha dispuesto específicamente para dedicarse con mayor profundidad al estudio y poder enseñarle a otros. Entonces necesitamos, por lo tanto, estar congregados, que yo digo, son medios ordinarios, ¿no? Es la gracia de Dios manifestada para nosotros tener la posibilidad de estar en una iglesia local donde poder ser instruidos en la palabra. así es. Yo me ha tocado conversar con un par de personas que de repente dicen, sí, pero ¿para qué lees libros si lo escribieron personas? Y entonces es como, bueno, pero si Dios les ha hablado a ellos, ¿por qué no podemos beber de lo que Dios les ha dicho? Porque de la misma manera, nosotros que tenemos una posición seguramente la defendemos y la enseñamos. Entonces, alguien claramente podría cuestionarnos, ¿cierto? Diciendo, bueno, ¿y por qué lo que tú dices es acaso lo que tengo que seguir? Entonces, tenemos que, como dice usted, ser humildes en reconocer lo que Dios le ha entregado a otros y aprender unos de otros, porque Dios, En ese en mismo la diversidad que ejemplo, ha puesto en la iglesia, sí, pues, en ese mismo nos ejemplo, bendice a través de mucho. ¿para qué leer el libro? Yo te podría decir, entonces, ¿para qué escuchas a un pastor predicar el domingo? Sí, Si tú claro. puedes leer la Biblia en casa solo, no, porque Dios usa a otros siempre, como también muchos lo que Dios les ha enseñado lo escriben en un libro, cosas maravillosas que también nos ayudan a entender el texto. Así es, es maravilloso ver también en eso cómo Dios obra. Yo, no sé, en nuestra propia iglesia tenemos hermanos que tienen una vocación social tremenda, y están ahí, salen a las calles, comparten con la gente, comparten el evangelio, se mojan, ayudan, y a otros de repente no es tan fácil ver eso, pero ahí está la gracia de Dios en eso en particular, ¿no? Y otros tenemos otros dones, y apreciar esto es maravilloso porque nos muestra un Dios muy generoso de darnos muchos dones en la iglesia, y nos ayuda a permanecer unidos unos a otros porque efectivamente nos necesitamos, ¿no? La maravilla del cuerpo, que Dios da dones, dice, y en los dones que hemos recibido tenemos que ministrarlos a otros, de acuerdo a ese don que hemos recibido, porque así es la actividad propia de cada miembro, como dice la Biblia, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es, así que bueno, gloria al Señor por eso. Llegamos hasta acá en la sesión de hoy día. Espero que nos sea de edificación. A mí me anima mucho ver esto y ya nos queda poquito para terminar el capítulo número 1 recién. Pero vamos avanzando con la ayuda del Señor, ¿no? Así que nos dejamos Amén. hasta por acá por hoy día, pastor. Muchas gracias, Jonathan. Realmente muy entretenido, interesante seguir estudiando esta confesión de fe, porque lo que está haciendo la confesión de fe, no sé si usted lo está percibiendo así, a mí me hace saltar los textos, así como wow, me aclara lo que la Biblia dice, me ayuda mucho a entender la concordancia de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar a todos nosotros. Así que gracias, Jonathan, por tu dedicación, tu tiempo. Hemos sido muy bendecidos por esto, así que esperamos poder tenerte nuevamente la próxima semana. Amén, ¿no? Gracias al Señor, pastor, es una bendición y bueno, yo espero que para muchos también así lo sea y que el Señor nos ayude, ¿no? Yo ruego al Señor que me ayude a todo esto a vivirlo. Me veo muy desafiado por esto y que el Señor nos ayude a todos, sin duda, a poder vivir esto y darle gracias por todo lo que nos ha dado. Así que un abrazo, pastor, y saludo a mis hermanos también, a todos los que están viendo, que el Señor les ayude mucho. Amén. Muy bien, entonces, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Nos encontramos en un próximo programa de conexión, crecimiento y servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación.
Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.